Hola a todos, ¿qué tal? Tenemos aquí a unos pajaritos. Hoy más que nada voy a estar de alguna forma tratando de elaborar estas primeras ideas. Eh, este tema se llama hipérbola versus lógica y vamos a estar analizando estas dos cuestiones entre otras diferentes, bueno, básicamente entre otros diferentes asuntos. Em, este es un primer inicio, ya que la lógica, desafortunadamente, siento es una de mis cosas favoritas, pero al mismo tiempo siento que todavía no la manejo bien. Entonces, es como una primera clase de lógica nada más. Es lo que apenas he entendido o repasado porque la estudié hace años, pero hay muchas falacias, la lógica tiene muchas falacias y entonces esas falacias, o sea, un argumento lógico, el silogismo puede parecer verdadero, pero desafortunadamente puede ser falso, puede ser no verdad. Entonces, bueno, aquí hay que hacer una distinción entre cuál es la lógica que estamos hablando o cuál es la lógica a la que me refiero. Creo que está también hablando el pajarito. Quiere, quiere hablar de lógica. Este, bueno, específicamente la lógica a la que nos vamos a referir es la lógica categórica de Aristóteles o la lógica clásica. Esta lógica lo que hace es agrupa como de una forma sistemática, categórica y definitiva, es decir, trabaja con definiciones y entonces con base a esto tú puedes sacar argumentos como decir, no sé, todos los perros son animales y todos los animales son seres vivientes. Entonces, de alguna forma, tú pones la categoría de perros dentro de animales y la categoría de animales, que es más amplia que perros, porque la categoría de animales tiene más, pues, animales que perros, o más animales aparte de los perros, tiene gatos, vacas, todo eso. Y entonces luego seres vivos es aún más amplio porque involucra los humanos, las plantas, etcétera. Entonces, eh, básicamente así es como haces esa lógica clásica. Dices, pues, si por ejemplo todos los animales son seres vivos y un perro es un animal, un perro es un ser vivo, ¿no? Y entonces el término medio que conecta ahí, por ejemplo, a los perros con los seres vivos sería animales, ¿no? Entonces el término medio es muy importante en la lógica categórica aristotélica y es así con círculos, podemos decir que esos son como diagramas de Venn, es básicamente como vas argumentando tus hipótesis, tus concepciones, tus presupuestos, incluso tus prejuicios y tus opiniones, ¿no? Pero hay mucho ahí que luego, por ejemplo, dice, no, pero, o sea, la estructura puede ser correcta. Que me recuerda mucho a algo en la enseñanza del inglés, por ejemplo, cuando estás haciendo oraciones y dicen, esta oración debe de llevar un sujeto, un verbo y un complemento. Por ejemplo, dices, Pedro camina por las tardes. Sujeto, verbo, complemento. Correcto. En inglés le llaman cohesivo, cohesion. Y es diferente a la coherencia o the coherence, porque una estructura puede ser cohesiva, puede tener el orden sintáctico o gramatical, pero puede fallar al momento de ser coherente. Ahora, la evaluación de lo coherente, lo verdadero, estas cuestiones yo creo que ya son un poco más difíciles de detectar. Podemos decir en primera instancia, podemos usar el sentido común. O sea, por ejemplo, si yo digo, el despertador vuela por las nubes, ¿no? O sea, vas a decir, es sujeto, el despertador, vuela es el verbo y por las nubes es el complemento, pero no es verdad y no es coherente, ¿no? Porque como un despertador va a volar por las nubes como un avión o como un pájaro.
Entonces, hay muchos errores que se cometen en la lógica de este tipo. Ese es uno muy obvio, pero hay otros más difíciles de detectar. Entonces, ya hablamos un poco de la lógica categórica aristotélica o la lógica clásica, con los círculos, también la importancia del término medio. Aquí, por ejemplo, yo tuve un ejemplo que yo me saqué. También, de hecho, se pueden sacar ejemplos, pero creo que eso es más de la lógica moderna, cuando usas hipotéticos o condicionales, ¿no? Si uno muy clásico también, o uno muy común es, si el cielo se oscurece o si hay muchas nubes, llueve, ¿no? Luego el cielo se oscurece y llueve, ¿no? O va a llover. Entonces, creo que ahí ya no es tanto silogismo, pero sí son casos hipotéticos, por así decirlo. Em, entonces, el término medio es muy importante porque es el que une, de alguna forma estamos hablando de definiciones con la lógica categórica. Y entonces, por ejemplo, yo puse un ejemplo que ChatGPT me dijo que estaba mal. Mi ejemplo, puse algunas personas responsables llegan temprano. Mario llega temprano, por lo tanto, Mario puede ser alguna de las personas responsables. Me dice ChatGPT que no es verdad esto, que porque no necesariamente las personas que lleguen temprano es porque son responsables, pueden llegar temprano porque le tienen miedo a que los corran, por otras situaciones, ¿no? Y yo ahí traté de no hacerlo tan extremo, o sea, todo o nada, porque también en la lógica aristotélica puedes decir cosas como algunas personas o ningunas personas, ¿no? Hay de hecho como un cuadrante también ahí en la lógica. Entonces, la validez es esta justamente que ya expliqué, que tiene una estructura, ¿no? Que es el silogismo, como mencioné. Eh, por ejemplo, los animales son seres vivos, un perro es un animal, por lo tanto un perro es un ser vivo, ¿no? Entonces, ese es un silogismo que está compuesto de tres partes en la lógica, pero la validez es diferente a la verdad, porque la verdad, pues, es lo que me falta investigar. Siento que es algo más abstracto, o por el momento lo siento abstracto porque no lo tengo como bien definido. Ahora, yo de alguna forma pongo la hipérbola, aunque hay muchas otras formas, y de hecho la hipérbola para mí es una forma de manifestar, una de muchas formas de manifestación de la dimensión emocional del ser humano. La hipérbola es la exageración de algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, literalmente me estaba muriendo de risa, ¿no? Esa es una hipérbola. Son exageraciones, ¿no? A veces se dicen, y más o menos, yo siento que se utilizan mucho como para, bueno, yo por ejemplo las utilizo mucho como para llamar la atención de algo, para jalar a las personas hacia otro extremo. Entonces, por ejemplo, si todos están hablando de la religión es muy buena, ¿no? Y de repente yo llego y digo, la religión también ha matado a miles de personas, a millones, ¿no? O sea, tú puedes decir, a ver, espérame, pero fue la religión, ¿no? Y entonces ya podemos debatir y decir, bueno, no fue la religión, los tiempos eran diferentes y así. Entonces, a lo que voy con todo esto es que la hipérbola es emocional, ¿no? Y hay algunas condiciones que yo creo que bajo las cuales se vuelve algo muy útil. La hipérbola es un recurso retórico, es para apelar, por ejemplo, a la emocionalidad, ¿no? Y ahorita vamos a estar hablando un poco sobre la diferencia poética y la diferencia también conceptual, por así decirlo. Su efecto o su intención es llamar la atención, ¿no? Y tal vez sí sea algo urgente. Em, pero la hipérbola tiene estas características que yo creo que una de ellas es que se debe de usar, bueno, después vamos a ver esto también, pero se debe de usar al inicio de algo, porque si llega así como de forma molar, es muy general, es muy
es demasiado, podemos decir, o sea, han muerto muchas personas, ¿no? Así como, a ver, espérame. Y ahora vamos a utilizar la lógica para pulir esa idea, para hacerla más fina, para detallarla, ¿no? De alguna forma, lo cual yo creo que es algo que se debe de hacer bueno, que la lógica ahí entraría como una herramienta justamente para combatir la emocionalidad de la hipérbola, pero la hipérbola funciona. De nuevo, la hipérbola son estas expresiones extremas o exageradas de decir las cosas, ¿no? Como el gobierno siempre es corrupto, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, es algo que alarmista, algo que apela a la emoción, que por supuesto muchas personas se pueden dejar. Si, ven, la respuesta de una hipérbola es como muy blanca o negra. O sea, es o completamente estoy de acuerdo o para nada. O sea, no hay como una reflexión, no hay un pensamiento lógico detrás de las ideas que se utilizan con hipérbola. Es este abajo el patriarcado o viva esto o esto no sirve o esto sí sirve. Y entonces las reacciones son por supuesto que sí o por supuesto que no. O sea, son extremistas las ideas de la hipérbola y yo la utilizo porque para contrastar con la lógica porque se me hace un buen, como una buena herramienta o recurso retórico, solamente que se debe de usar al inicio, por ejemplo, para llamar la atención. Ahora, entrando un poquito con lo que ya había mencionado, la diferencia entre el pensar conceptual, filosófico, podemos decir, y la narrativa poética. Mm, Me llama mucho la atención porque estudiando o viendo un poco de filosofía, podemos llegar a ver que mucha de la filosofía luego cae en poesía, ¿no? O sea, si tú lees filosofía, de repente como que se empiezan a utilizar estas cuestiones un poco más como poéticas, ¿no? De descripción. Más cuando hay como dicotomías o contradicciones, ¿no? Como ahorita estoy leyendo acerca de Sócrates y dicen Sócrates decía que lo sabía todo, pero no sabía nada, era un espíritu libre, pero contenido y así. Entonces se empieza a usar la poesía, ¿no? Lo cual, de nuevo, yo no, como la hipérbola, yo no tengo nada de problema con la poesía. De hecho, yo también me gusta la poesía, Octavio Paz, hay poesía buena. El problema es que hay que diferenciar entre un pensar filosófico y una poesía narrativa. Yo le llamo poesía narrativa porque te lleva de un lugar a otro, ¿no? Es como una historia, por así decirlo. Lo importante para mí es la idea detrás de las feas o bonitas palabras, ¿no? Entonces, incluso con la hipérbola, si alguien dice, no sé, la religión ha matado a miles de personas, a millones de personas, y yo puedo decir, pues sí, y tal vez alguien diga miles o la religión, y entonces vamos a pulir la idea y va a llegar a verse algo así como de algunas veces en la historia la religión mató a algunas personas que se lo merecían o yo qué sé, ¿no? Pero de nuevo, es la misma idea, nada más que ya se acortó, ya se volvió más lógico, ¿no? O ya se volvió lógico, lo cual está bien, pero es la misma, o sea, la idea está ahí, ¿no? Nada más se afina, se pule con la lógica. Pero el problema de la narrativa poética es que a veces se trata de pasar por pensar filosófico. Es decir, si yo te digo algo y tú me respondes con una respuesta poética, bonita, estética, que está hecha para provocar emoción, ¿de acuerdo? Pero si la idea no es nueva, me estás respondiendo lo mismo que me dijiste o incluso la misma pregunta que yo te hago, me la respondes de diferentes formas, usando diferentes estructuras poéticas, narrativas, pero es la misma idea, yo sí te voy a evaluar
con base a ese criterio que yo tengo de originalidad. Eh, es decir, yo no me voy a dejar llevar. O sea, sí me gusta la poesía y la emocionalidad, pero yo estoy más atento o estoy más alerta a la idea detrás de esas palabras. Las ideas tienen que ser, eh, se deben de poder diferenciar unas de las otras. Debe de haber ahí una idea concreta y en los mejores de los casos debe de ser tu idea original, ¿no? Hay aporte y no copia o repetición. Ya más adelante voy a estar entrando en la originalidad. Ahorita estoy escribiendo un texto llamado Implicaciones de la originalidad. Bueno, implicaciones y cuestiones lógicas de la originalidad. Pero bueno, para mí lo importante son las ideas detrás de las palabras, ya sean bonitas o feas, aunque lo bonito pues sí despierta emociones, ¿no? O sea, a quien no le gusta leer un poema de su agrado, a quien no le gusta pensar en esas ideas. Y luego muchas veces la poesía narrativa tiene ideas nuevas, profundas, originales detrás de las palabras, que sí es algo muy, muy interesante, pero podemos hablar ahí ya de un pensar filosófico avanzado, creativo, que combina diferentes elementos como la hipérbola, diferentes elementos creativos como la poesía narrativa, para justamente darte un espectáculo lógico y emocional. O sea, pero eso ya son otros niveles, ya son niveles más avanzados. Bueno, la lógica se sobrepone a la emoción. Esto es algo que estaba justamente viendo que James Williams, creo William James, uno de los primeros psicólogos, creo que era el psicólogo estadounidense, porque Wilhelm Wundt es el padre de la psicología, pero él era de Europa, pero en Estados Unidos creo que era William James, y entonces James con Lange o Lange tiene su teoría de las emociones, en donde analizó qué son las emociones, trata de responder esa pregunta diciendo que son reacciones fisiológicas, que de alguna forma está bien porque nos quita un poco esta especulación de que primitivamente pensábamos que las emociones eran como espíritus, lo cual también es una idea interesante, pero podemos decir que con esta teoría fisiológica mete mucho como de la ciencia o la medicina y explica realmente las emociones son debidas a reacciones pues fisiológicas, ¿no? Eh, entonces, lo que dice William James y Lange es que las emociones son como arrebatos muy, como impulsivos, ¿no? Y estoy de acuerdo. Hay muchas, nada más voy a anotar una idea de pensamiento, uno y dos. Bueno, esto es porque hoy estábamos viendo, por ejemplo, la teoría de la Gestalt y les estaba comentando a los estudiantes que la Gestalt tiene el insight, que es justamente este momento de, ya lo averigüé por fin, ¿no? Y en momentos muy inesperados, como cuando estás relajado o así, llegas a la solución a un problema o de un problema a través como de esta aparente, no sé, como momento así de, me cayó el 20, ¿no? Y ese tipo de procesamiento de pensamiento o procesamiento de pensamiento, pues sí, es, creo, si no me equivoco, el procesamiento de pensamiento uno, que es el rápido, o sea, es cuando es el reflejo, ¿no? Y tenemos el procesamiento de pensamiento, creo que es dos, que es el deliberado, lento, reflexivo, o sea, te tomas tu tiempo para buscar una solución, ¿no? Que yo siempre fomento el pensamiento rápido. Yo digo, o sea, la gente ve pensar rápido como malo, pero se han hecho estudios y ninguno es mejor que el otro. Incluso en la mayoría de las veces, cualquiera de los dos te puede funcionar, pero la gente suele optar por el lento porque piensan que mientras más lento mejor, porque consideras todo, aunque tu inconsciente procesa rápido y también puede darte la respuesta correcta rápidamente. Me ha pasado, me pasó justamente la semana pasada cuando estábamos hablando de la ofensa y cómo la pregunta puede llegar a ofender.
Y yo di la respuesta rápidamente, como en 2 segundos, y yo dije, es que es cuando, puede ser, tal vez me equivoque, pero yo creo que es cuando quieres guardar un secreto y esa persona te pregunta y normalmente es numérico, ¿no? Es como tu edad, cuánto ganas. Entonces, un secreto, la develación de un secreto es lo que ofende cuando se pregunta. Y otras personas empezaron a hablar de otra cosa y después como de 20 minutos llegaron a lo mismo en varias ocasiones y yo dije, o sea, sí, o sea, porque yo usé mi intuición. Entonces, bueno, eh, el procesamiento de pensamiento uno es rápido. La emoción es más rápida, podemos decir, porque lo sientes luego, luego. Es inmediato, ¿no? De acuerdo a la teoría de James. Pero a mí se me figura algo así como el will en el inglés, en la enseñanza del inglés. Tenemos el will, que es como para algo muy inmediato, pero también para algo bien lejano en el futuro. Y tenemos el going to, que es como intermedio. El will, por ejemplo, puede ser, pero representa lo mismo, representa no utilizar la cognición o casi no pensar en la respuesta. Entonces tú ves a tu mamá con bolsas y tú le dices, I'll help you, te ayudaré, ¿no? No lo piensas, nada más lo ves y reaccionas inmediatamente. Pero si yo también te digo, ¿qué harás en 20 años? Y tú dices, I don't know, I'll have a house, tendré una casa, ¿no? Pero no tienes ningún plan, no lo has pensado, no hay evidencia. Y el going to está entre eso. El going to se puede decir que son cosas como más planificadas, ¿no? Que en este caso yo lo entendería o lo pondría ahí como la lógica, ¿no? Como si ya compraste tu vuelo para irte de vacaciones el próximo mes, pues puedes decir, I'm going on vacation next month, ¿no? Me voy a ir de vacaciones. Y de hecho ese es el me voy a ir de vacaciones el próximo mes porque ya tengo la evidencia, ya compré mi boleto, etcétera, ¿no? Entonces, la lógica se sobrepone a la emoción en cuestión de que me desespera esta cuestión como un poco emocional, que es tardada, que es a largo plazo, ¿no? Y esto se ejemplifica perfectamente, si tienen la oportunidad, véanla, la película del 2025 que acaba de salir se llama Eternity o Eternidad. Y básicamente es la decisión que una mujer que muere debe de tomar en la antesala de la eternidad, o sea, antes de irse al cielo, se puede decir, ya está en el cielo, muere, y entonces tiene un esposo que perdió cuando tenía como 20 años o 19, algo así, y ese esposo murió en una guerra y la ha esperado 60 años en la antesala de las eternidades, ¿no? En el cielo. Pero cuando ella muere, su esposo con el que se casó después, el segundo esposo, y también está muerto porque muere como creo que una semana antes que ella o algo así. Entonces él la espera como una semana, ¿no? Y es una película interesante. El problema es que ella no sabe qué hacer, no sabe con cuál esposo quedarse, ¿no? Porque pues puede quedarse con el que murió en la guerra o puede quedarse con el que tuvo una familia 60 años, con el que conoce lógicamente, ¿no? Y ahí se puede decir, tú vas viendo la película y casi al inicio tú dices, pues obvio, se tiene que quedar con el que ya estaba en la vida, ¿no? Con el que tuvo una familia, con el más reciente, con el segundo esposo. Pero yo diría, le da lástima, tiene un aspecto como de idealismo también, idealiza el qué pudo haber sido. Ah, está muy guapo el que murió en la guerra y así, ¿no? Entonces, tú dirías, ahí la invade a ella la emoción, ¿no? Y lógicamente debe de elegir al segundo esposo. Se las voy a espolear, pero básicamente no elige a ninguno. Luego, el segundo esposo le dice que se quede con el que murió en la guerra, se va con el que murió en la guerra, se cree feliz y después decide que no, que se quiere regresar con el que había pasado toda su vida, lógicamente. Entonces, una persona ahí podría decir, es que, es que no utilices la lógica en los asuntos románticos o en los asuntos del amor.
Y yo diría, no, sí, porque lo único que vas a hacer al no utilizar la lógica es complicar las cosas innecesariamente. Y de todos modos, después de tu detour, después de andar en diferentes que aquí, que allá, que sí, que no, que esto, que el otro, vas a terminar en el mismo punto que lógicamente hubieras llegado, ¿no? Entonces utiliza la lógica. La lógica se sobrepone, la emoción posterga, ¿no? En ese sentido también se parece de nuevo como el will. Las emociones son juicios largos o como decía William James, son juicios inmediatos, ¿no? La emoción también tiene su propia lógica, pero siento que tiene un aspecto de postergamiento increíble, de indecisión, de inseguridad, de no saber qué hacer, de no saber cómo tomar las decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde entra justamente la lógica, ¿no? Yo tengo como muy presente ahorita esa dicotomía o esos dos lados, ¿no? La emoción contra la lógica, que de hecho todo esto se puede también poner bajo la emoción, puede entrar bajo la categoría de la hipérbola. Te puedes ahorrar todo el largo proceso emocional solo pensándolo y dejando que alguien te guíe, como un maestro, como un terapeuta, o sea, como que sí necesitas la guía porque tú solo es difícil que lo hagas, necesitas orientación lógica, pero incluso veamos simplemente como el aspecto emocional de el paciente con un psicólogo. O sea, el paciente sí puede llegar y llorar y expresar sus emociones y eso, pero la solución implica cuestiones de proceso mental, implica cuestiones de razonamiento, de juicio, de lógica, ¿no? Para cambiar justamente esquemas, para cambiar conductas, etcétera. Entonces ahí está la importancia también del guía, del gurú, del maestro, del terapeuta, del padre, de la madre, de un amigo, de todo esto es el mismo arquetipo, es como el viejo sabio, el arquetipo en el viaje del héroe. Ok, bueno, aquí, por ejemplo, también tenemos ya para ir cerrando algo muy importante que también me estaban comentando. Si la lógica es la única herramienta para argumentar, y digo que no. Otra, bueno, hay varias, la intuición, el instinto, pero una que me interesa mucho es la experiencia, porque las personas pueden hablar desde la experiencia. Tal vez no es lógico, pero a mí me pasó, yo lo viví. Y ahí hay un grado de emocionalidad, pero también con la experiencia hay un grado de datos, ¿no? O sea, esto es empírico, me pasó, lo tengo grabado, lo documenté, lo viví, lo recuerdo. O sea, la experiencia, por muy subjetiva que sea, son datos. Entonces creo que el análisis de la lógica versus la experiencia también es muy, muy interesante, porque si es tu experiencia, pues tiene igual de peso que la lógica para mí. Otra idea que luego ahí también estábamos comentando es si el capitalismo es natural y debe de ser abordado lógicamente, no emocionalmente, para su resolución o solución, ya que lo emocional pertenece al disfrute y a lo inicial como la hipérbola y lo lógico al proceso y a la resolución de problemas. Aquí yo comento mucho cómo yo siento que, o sea, y lógicamente el capitalismo surge de forma natural por el trueque histórico primitivo entre nuestros ancestros que intercambiaban excedentes de lana, de carne, de lo que sea, ¿no? De armas. Entonces, ese excedente justamente es el que lleva al capitalismo, que surge de forma natural, porque ahí también entramos con problemas de tratar de definir qué es natural, ¿no? ¿Qué es inútil? Como en los videos también que he hecho. Lo natural es todo aquello que existe y yo me baso en la definición ontológica, que es el estudio de las cosas, de todo, y todo lo que existe es natural, por lo tanto, todo es
natural. Y yo ahí, por ejemplo, digo, los robots, los celulares también son naturales. El capitalismo surge de una forma históricamente natural, ¿no? Y entonces siento que su reacción comunista, socialista, es emocional. Es como, nos están explotando, me siento indignado, me siento transgredido, me siento ofendido, hay una injusticia. Por lo tanto, solucionalo. Todos lo mismo, ¿no? Y a ver, no, la solución, sí, hay deficiencias en el capitalismo, pero se debe de abordar de una forma lógica, ¿no? Porque, de nuevo, si lo estamos viendo todo a través de los ojos del corazón y las emociones, no vamos a poder ver realmente qué es lo que se ocupa para solucionar los problemas. No es reaccionar, no es dar la primera respuesta, como todos como hay desigualdad, como algunos son pobres y algunos son ricos, pues la respuesta obvia es que todos tengan lo mismo. No, eso no es pensamiento crítico. Te estás dejando llevar por la primera respuesta. El pensamiento crítico es pensar en una segunda, en una tercera, en una cuarta alternativa, ¿no? Entonces, el capitalismo es natural, es lo que tenemos, tiene deficiencias, sí, pero se deben de solucionar utilizando la lógica y no la emoción. Porque, bueno, sí, como decía aquí, debe de ser abordado lógicamente, no emocionalmente para su resolución o solución, ya que lo emocional pertenece al disfrute. Ahí tú puedes decir, entonces, ¿cuándo utilizo lo emocional? Ah, pues cuando disfrutas de las cosas, cuando escuchas música, cuando te relajas, cuando vas a una fiesta, cuando estás con amigos. O sea, ahí, y muchas veces cuando usas la lógica, como en filosofía, también hay emocionalidad. Cuando estás por ejemplo, platicando de cosas así, también sientes, perdón, pero lo disfrutas. Y también la emocionalidad sirve al inicio para impactar, como la hipérbola, pero no se sostiene. La emocionalidad a largo plazo no te lleva a nada. Y ahí es donde debe de entrar la lógica en el proceso y al final, en su resolución o en la resolución o solución de problemas. Entonces ya para finalizar, lo natural en este sentido, igual que lo inútil, que hablé de eso en otros videos, son iguales categóricamente por definición. Es decir, no existe realmente lo inútil y, perdón, aquí, lo natural no, lo artificial. Lo artificial realmente no existe. Si hablamos, por ejemplo, como había dicho, podemos relativizar y podemos decir, pues yo ya no uso ese celular, ¿no? Entonces ya no me sirve, es inútil. O, por ejemplo, todo lo que no es biológico no es natural, por lo tanto, la mesa no es natural, ¿no? Ok, hay categorías, pero de nuevo, si lo vemos desde el estudio del todo, lo ontológico, todo es natural y todo es útil, ¿no? Por lo tanto, lo inútil y lo artificial no existen, ¿no? Creo que el otro video terminé o compartí ese comentario que dijo un compañero que lo único inútil es la palabra inútil, ¿no? Porque pues todo tiene un uso objetivo, ontológico, universal, viéndolo desde una perspectiva exterior. Obviamente hay cosas que yo ya no uso, que tú sí usas, que, o sea, lo que sea ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Ok, bye.